Ningje chenpo zode nyingme shing songne molam chenpo ngaja pe ngara taranga tsende chirmendo tomba toje chenla kuja zan omen choje inge padane dosum sanje kunje ngo rangsim chobo ngolsum denze ba sawe lamme shavla sowa de ni tamje je samba chachawa changju simje kulongge saldamne sembar shu Nadela kangshe sembar chawe shoji rinpa ne papa chamba kumbe songbe tenje chamba nama nga yobe na ne ane tama ngyu lama oda tenye imbare. Hola a todos. Por favor, comiencen generando la motivación más pura y sincera de la bodhicitta, la mente del despertar. Y con esto, con esta visión profunda y vasta, por favor, escuchen las enseñanzas. Estamos estudiando el texto que se llama el Uttara Tantra Shastra, la Suprema Continuidad, y es el último tratado de los 5 tratados de Maitreya. Ta tenje chamba ngyu lama de ane choja tso de kare chakyo re se du zana rekam dewar chikba nyingbo sekande cha dege yore ta deje nyingbo de ane gyu dang lam dang drewe namcha denzo ane shungde nala songzhogu yodu ta denzo je ne rawo sana mendo de kwa la ta keja kashiya jing nga zo tere yang ta tunda ngoma je choy dena kalya ma shugi. El principal tema de este texto es la naturaleza búdica, el Tathagata Garbha. Y cuando hablamos de esta naturaleza búdica, la naturaleza del despertar, que está dentro de todos los seres sintientes, podemos hablar de causas. Podemos hablar del sendero que nos lleva a esta, del resultado. Podemos hablar de la naturaleza búdica desde este punto de vista, causa o resultado. Y hoy vamos a continuar en donde nos quedamos la última sesión, que es el punto principal del... Ni da choja tso de kamsana mendo rik lage rowa rekam deshe nyingbo de samjen tham je la yore dang yomare san keshe je le byung yore ani ta gyuna me shungna la yore song jo de la ani deshe jang lama nam je jaldan mendo wa nyi cha yore chik de dang ngobin ne su la yoba song jo re sa ani deshe jang chiki ngobin ne su la yobe keshe ke mare ani samjen denzo 르우 조장라 쪼아 개체도 어느 송샤주 지ren디 장든지 흉래 내든 말했습니다. 근데 시간이 요래. Y esta naturaleza búdica, también conocida como el elemento, podemos llamarla potencial también, es herencia. Tenemos tantas maneras de llamarla. La pregunta principal es, si todos los seres sintientes, sin excepción, poseen este elemento, este potencial para el despertar en ellos, de acuerdo a este tratado, el Uttara Tantra Shastra, todos los seres tienen esta naturaleza búdica, ¿no? Se dice claramente que todos los seres están dotados de este potencial. Cuando interpretamos esta afirmación en el Uttara Tantra Shastra, hay dos diferentes tradiciones. Hay dos maneras de interpretar esto. Para algunos maestros, dicen que tenemos que tomar esta afirmación que se hace en el texto como un hecho, que esta es la naturaleza verdadera de todos los seres. Es una afirmación definitiva que no está sujeta a interpretaciones. Todos los seres tienen naturaleza búdica. Punto. Y esta es la realidad última, digamos. Esta es una manera de interpretar
esta afirmación de que todos los seres poseen la naturaleza búdica, pero para otros maestros, ellos interpretan que piensan que el significado de esta afirmación no es definitivo, sino está sujeto a interpretación. Es un significado provisional. Y que se hace esta afirmación para inspirar a los seres en el sendero, para que quieran practicar el Dharma, para que lo hagan y para que tengan confianza de que pueden obtener el resultado y lo hagan con alegría. Y se les dice que ya tienen la naturaleza búdica, pero que no deberían tomar esta afirmación como un hecho. Di gyumzen di sanje di ka dreshe jabdaan la ni kyabar cha songre. Ni keba kak chigi da ka tokda barsu merwa, ka tangbo tenshi chogur di changduen kona yin sa. Ka barba ni sanyi mebe shoju yukorlo di negab yi ngedun yin sa. Ka tama lekbar nambar chebe shoju yukorlo di ngedun tardu yi ngedun yin sa. Da dende dreshe jabun tsu deshe nyingbo di kaso gore ngedun yi namba yin songan chi chung gore. Yang keba ka chigi ka tangbo di changdun so che gore sa. Ka tam barba di ngedun kona yin sa. Ka tama di changdun kona yin sa. Yang dende deshe nanga chi chung gore. Di deshe nanga tsu karasa gore. Ka deshe nyingbo di changdun yin songan chayden chakra ngedun ma re sa. Deshe nyingbo tongba nyi la kong ne ngo ma di tong nyi re. Tong nyi ma do ba nangsha yi xie tardu la dende kaya yo ma re. Da di kanda yu me di nga zo chala xie chogro dende me ba re. Di tongba nyi la kong ne song sha ba re san dende deshe che ye chung re. Yang kaba ka chigi ka dangbo de chocha tso de changdun re. Yina yang kwa nang la tangme tenpa den zo yu re. Di ngay dun chak rugu yu re. Ka parba de tongba nyi yinam sha song yu re di ngay dun kwa na yin sa. Ka taman de la chok nye che gogo yu re. Nyingbo tenpen do chu den zo che de ngay dun. Ani de ma yin pe yu do mangbo che yu re. Sem zambar la chapen do shi la so ba dang do mangbo che. Den zo de so che wa changdun yi namba yin sa. Yang dende deshe nanga chung yu re. Ta di tama deshe nanga de chok je kari song yu re se du. Deshe nyingbo de ngay dun yin ba kelen che yu re la. Deshe nyingbo de rata deshe nyingbo de ka barba de ta tongchana keche she yung ba yin zang ta ngay dun yin kare. Ka tama yin na changdun yin ba ma cha absa. Ka tama na she yu deshe nyingbo ngo de obe nesul re sa. Ta kane chebar che gore se du. Ka barba na deshe nyingbo song ye de chu yin tongchana chu yin gi ngo ne keche she yung kare. Ka barba tama na she de chu yin de ye tong nangchana ye she gi jokchana keche she yung kare. 동당 가서 거래 인당 이셔서 거라 저기 인당 이신이데 얘는 송주 인거래 이些방위 인저다 인바위 이셔서 근데 요 말에 dinjide 니가 뭐 얘는 룹데 요래 나동 송도 주베 인고 그래서 어 된제 되지 는거 주다 렉송도 지샤도 와 당대 까 당보데 denshi chogorde 팔cher 장된래 그래서 된나라 당매 지게제 시기는 양 내든 여바데 양 림바 숨바 시기당 라우도 된데 시기래 숨바데다 니바니보데 딘지 시당 라우 요래 라우 요래 ¿Por qué tenemos estas distintas maneras de interpretar esta afirmación principal del Uttara Tantra Shastra
de que todos los seres están dotados de la naturaleza búdica, que tienen este elemento del despertar. La razón es que hay distintas maneras de interpretar las tres puestas en movimiento de la rueda del Dharma, de interpretar las enseñanzas del Buda. El Buda puso en movimiento la rueda del Dharma 3 veces y hay distintos eruditos, ¿no? Todos los expertos estudiosos que vinieron después interpretaron estas tres colecciones de enseñanzas de distintas maneras. Una de las maneras para los eruditos para poner en movimiento la rueda del Dharma, de la primera puesta en movimiento de la rueda del Dharma de las 4 nobles verdades, dicen que esas enseñanzas no son de significado definitivo, son de significado provisional o temporal. No, necesitan más explicación, no pueden ser tomadas como un hecho, digamos. Para este primer grupo de eruditos también la segunda colección, la rueda del Dharma que habla de la prajna paramita, la vacuidad, esta es de significado definitivo, pero no completamente final. Es que estas enseñanzas son definitivas, pero digamos temporalmente definitivas. Suena un poco extraño, pero es decir, estas enseñanzas son verdad, pero todavía necesita elaborarse al respecto. ¿Y qué quieren decir con esto? Para este primer grupo de eruditos, la tercera puesta en movimiento de la rueda del Dharma es la única que es de significado definitivo completo, último, que ya no requiere más explicaciones. Y esta es la única colección de enseñanzas que se toma como un hecho sin ningún comentario, digamos, extra. Y estas enseñanzas de Gyur Lama, del Uttara Tantra Shastra, pertenecen a esta tercera colección de enseñanzas, ¿no? Entonces, para este primer grupo de eruditos, estas enseñanzas son definitivas y ya no se necesita más explicación. Pero bueno, hay un segundo tipo de académicos que tienen una opinión distinta, tienen una interpretación distinta. Para ellos también la primera puesta en movimiento de la rueda del Dharma, las 4 nobles verdades, son enseñanzas de significado provisional. De nuevo, no son afirmaciones últimas o definitivas. Y después esta segunda colección, la que habla de la talidad, de la vacuidad, para ellos esta segunda colección es de significado definitivo y el resto, incluyendo la tercera colección, todas son de significado provisional. Para estos eruditos, estas enseñanzas en la vacuidad, en el dharmata, en la talidad, estas son las únicas enseñanzas que se tienen que tomar sin interpretación, que son de facto. Pero para estos académicos, estas enseñanzas que pertenecen a la tercera conexión, que hablan acerca de la conciencia, de la sabiduría, de la naturaleza búdica, estas todavía necesitan explicación. La vacuidad es una verdad última, pero todo lo demás necesita explicación, digamos. Vamos a hablar más de esto después en nuestras sesiones, pero bueno, hemos hablado de estos distintos eruditos que interpretan de distintas maneras las enseñanzas del Buda. Y hay otros eruditos que dicen que la naturaleza búdica y todo lo demás es vacuidad. Pero bueno, tenemos un tercer grupo de eruditos y estos dicen que están de acuerdo con todos respecto a que las enseñanzas de las 4 verdades nobles son de significado provisional. Y están de acuerdo en que las enseñanzas de la vacuidad son de significado definitivo, pero las 4 nobles verdades no. Para estos
para ese tercer grupo de eruditos, estas enseñanzas acerca de la vacuidad y shunyata son verdad, pero se distinguen de los otros grupos de eruditos que ya hablamos, porque para ellos esta última colección de enseñanzas, algunos eruditos de este grupo consideran que tienen que dividir o subdividen las enseñanzas de la tercer puesta en movimiento de la rueda del Dharma en dos secciones. Para ellos, la naturaleza búdica y los 10 sutras primarios que enseñan acerca de la naturaleza búdica son definitivos. Para ellos también el Uttara Tantra Shastra es de significado definitivo, no necesita más interpretación, tenemos que tomarlo como un hecho y tal cual está escrito, sin interpretaciones o elaboraciones. Pero otras enseñanzas y otras escrituras que pertenecen a esta última rueda del Dharma, tal como las escrituras acerca del Yogacara, que pertenecen al Yogacara, las escuelas Chittamatra, todas estas son de significado provisional y no son palabra definitiva del Buda, digamos. Así que para este tercer grupo de eruditos, la naturaleza búdica no solo es vacuidad, como los eruditos del segundo grupo dirían, ¿no? Que piensan que la naturaleza búdica es sinónimo de la vacuidad de shunyata. Dicen, sí, es verdad, hay vacuidad, pero no solo hay vacuidad. Para este tercer grupo también está este elemento de sabiduría. Y es la unión de la vacuidad, del espacio abierto. Las enseñanzas enseñan, ¿no? Las enseñanzas que pertenecen a esta segunda colección son verdad, pero también la conciencia, esta capacidad cognoscente y la naturaleza búdica también son verdad. Entonces, dicen, sí, la naturaleza búdica es esta unidad. Es la unidad de esta vacuidad, tal como se explica en la segunda colección de enseñanzas, pero la naturaleza búdica es tal como se explica en la tercera colección de enseñanzas, porque este mundo no podría ser solo vacuidad sin capacidad cognoscente, sin conciencia, y no podría haber sabiduría sin espacio abierto. Así que ambos aspectos son verdaderos y de esta manera las dos colecciones, la segunda y la tercera, que pertenecen a la segunda y la tercera puesta en movimiento de la rueda del Dharma, son verdad. Y esta es la manera en la que este tercer grupo de eruditos explican la naturaleza búdica. Entonces, bueno, aquí vimos tres distintas interpretaciones, ¿no? De cómo tomar las distintas colecciones de enseñanzas budistas, de acuerdo a su estatus, ¿no? Si las consideran definitivas o provisionales. Así que bueno, vimos estas distintas interpretaciones, distintas versiones de las tradiciones académicas, podríamos decir, dentro del budismo, dentro de la filosofía budista. 다 내내 윤제 다 대로 시 중사 된 대신 영보들네 계속 중용으로 와 오늘 대신 영보 세근데 간대질라래 쓰는 것은 제거열에 남나 셈제랑신제래 세거열에 아니 산제 고방 토베지 규제래 세거열에 아니 사분제래 세거로 와 셈제랑신 규다 사분데 간대지열에 계제시 용도 다 규라마 코란노 김전조 자우 김전조 숨 이송거로 와 상제의 최고 동반이 말에 동반이데 다 섬전 탐지라 차바인 바로 와서 자상 섬전 탐지지 섬지 시데 동니 연장 대신이 뭐요 말해서 김전직대로 와 아니 섬진지 시라 유비대로 동반이다 상제지 시라 유비 최고들이라 차바로 요래 상은 요래다 요 말은 요 말해서 집어지장래서 아니 지금 섬전 탐지 상제 고방 토베지 유디 요래서 다 김전조 대숨시에 연구요래 다디 김전데 되는 대세 잡당선하면도 딜라는 고알랑다 메노멘도 샤도고 요러와 아니 가서 그래 최고 제당
chö thamje ne la karsa gore su ta tiro ragja la soba chö yong soba thamje ne sanje ju gyure bes chö thamje ne sanje je rang she rebe he yong de tanda gyu lama je ke je he yong de den rang he ge mes chi chö de no chulbe nawa samje re don don rubi mare chonang re di sama semla 나와라 semji nangjarwa semji hi ngoma de karera lamna odene chogure 동반이래 아니 디 아니 대신용 보래 디긴 항자데 아니 가래래 꾸나 예시제랑신데 걔는 딱 동반인 거고도와 아니 랑신살로 토지군협 제주 숨든지인 거그래 송구요래 된대지 인상다디 sem진 탐지 히라 얘는 룹대요래 된대 히라 얘는 룹이든 대신용 보도 여바 인도 아니 가서 람룹소나 상자요래 람도 만유나 상자요 말에 뒤여바데 간제하고도 그래 맞음 심진 강사제 인내 송데 캠비 위에시지 희가 될 때에서 열어와 라면 가서 가리나 하고 되베니 누바 셰비 누바도와 가츠 강사 돈보 제당 사고 된데 이나야 코나 제와 제사질을 제와 제그래 닝제 제사질을 닝제 제그래 디 제외 연된데 희를 여바데 실을 딱도 또 템바르스 그래 뉴베 연대야 열어 아주 자와 가yan 제 두부도 와 숨지 간데만 가는 거란 거는 내가 레래 요래 디기 히 가서 그런 엄마들 여장 디 넘버 되네 치라야 때서 튼두부 요래서 따딩 아주 여바하고 되네 람 배준 잡아야나 오늘 장준미도 보서 근데 산에 세게 말해서 어다디 대신 용보 대시다 된데 대시대 상매 잡고 요래 대삼직데 레단 다 디데시 잡아도 뭐 맨날 술다 tumba 인 라긴 데 아니 가라서 그래 된지 돈다 숨쉬면 봐 당보디당 타만 입어들래 바르바디 덴데 데시 잡그래 잡단치 그래 이난 딩고 맨날 술다 tumba 말에 내가 좀 밀라 아니 가라서 그래 람라 쪼아제치더래 야 랩소나 대진님보다 동님 허랑 렘마도 봐 겐제 뉴스인데 연내 숨자 상서근데 요 말에 쪼를 바시 인 어떤데 순간지 여봐 나서 La naturaleza búdica, este elemento del despertar, ¿cómo es? Se le conoce y se le define de distintas maneras. Uno puede decir que la naturaleza búdica es la naturaleza de nuestra propia mente. Otros definen la naturaleza búdica como la causa o la semilla del despertar. Y en este tratado, en el Uttara Tantra Shastra, se dan 3 razones por las cuales, a través de las cuales se explica que todos los seres sintientes poseen esta naturaleza del despertar. La primera razón es que la naturaleza verdadera del Buda es Dharmakaya. De los 3 kayas, de los 3 cuerpos, la verdadera naturaleza del Buda es el Dharmakaya. Y el Dharmakaya permea todos los seres. ¿Por qué? Porque la esencia del Dharmakaya es vacuidad. Es espacio abierto, libre de constructos. Ese es el Dharmakaya. Y esta Dharmakaya, esta vacuidad, permea a todos los seres sintientes. Así que la naturaleza de todos los seres es el Dharmakaya. Es vacuidad. Y por eso también es naturaleza búdica. Porque todo el Dharmakaya es vacuidad. Y ya que la naturaleza de la mente de todos los seres es vacua, ya es el Dharmakaya. La segunda explicación que se hace de la naturaleza búdica deviene de la primera, perdón. Porque si todos los seres ya poseen esta esencia vacua de sus mentes, que es el Dharmakaya, esta esencia búdica, espaciosa,
¿Hay alguna diferencia entre la mente de los seres sintientes y la mente de los seres despiertos? Si todos son Dharmakaya, ¿cómo podemos diferenciarlo? ¿Puede haber una diferencia entre el Dharmakaya de los seres sintientes y el Dharmakaya de los Budas? No, la respuesta es no hay diferencia. La naturaleza verdadera de la totalidad no puede clasificarse, no tiene diferencias. Si esto permea a todos los seres, entonces esto aplica a todos los seres. Y entonces, por eso dicen, todos los seres poseen ya la naturaleza búdica real y no es distinta de la naturaleza de los Budas que ya están despiertos. Y la tercera razón es que todos los seres tienen este potencial. Son herederos, pertenecen a la familia de los Budas. Ya pertenecen a la familia de los Budas, ya tienen esto, naturaleza del despertar como su herencia, digamos. Así que la pregunta que podríamos hacer aquí, si la naturaleza búdica lo permea todo, ¿no es cierto que también permea los objetos de nuestros sentidos? Todo lo que vemos, los que escuchamos, los olores, las sensaciones táctiles, todos los objetos de nuestros sentidos también tendrían como naturaleza la naturaleza búdica. Y la respuesta del Uttara Tantra Shastra a esto es no. No, los fenómenos externos que percibimos a través de nuestros sentidos no son otra cosa que de la proyección confundida de nuestra mente. Nuestra mente, la naturaleza verdadera de nuestra mente es la naturaleza búdica. Es vacua y no se diferencia de la naturaleza de los Budas que ya están despiertos. Pero todo lo que percibimos exterior como sonidos, vistas, formas, olores, etc., todo esto son proyecciones de nuestra mente. Y de esta manera no son de la misma naturaleza despierta, digamos. Así que bueno, tenemos la naturaleza, que es la esencia de nuestra mente. ¿Y cómo es? De nuevo, como hemos ya dicho, la naturaleza verdadera de nuestra mente es el Dharmakaya. Este espacio que no está obstruido por nada, Shunyata, vacuidad. Pero hay algo que se emana de este Dharmakaya, de este espacio vacío. ¿Y qué es? Estos son los otros kayas. El Sambhogakaya, el Nirmanakaya y las 5 sabidurías. Hablamos que la naturaleza búdica tiene esta naturaleza vacua y esta luminosidad también, ¿no? Y tiene esta energía que está radiando. Así que no solo es este espacio natural, espontáneo, abierto. También están los kayas que emanan del Dharmakaya y estas sabidurías. Y porque los seres tienen esto ya en sus mentes, no hay manera en que no puedan obtener el despertar. Y porque la naturaleza de todos los seres es este espacio permeado de las sabidurías y de los kayas, y esta es la naturaleza de la mente, es que podemos obtener el despertar, porque ya los tenemos dentro de nosotros, ya son parte de nosotros. ¿Cómo es que ya tenemos lo que se necesita para el despertar? Todos los seres tienen esta capacidad de conocer, de cognición, de conocer, de entender. A esto le llamamos la sabiduría de los seres. Todos los seres también tienen, en mayor o menor medida, esta capacidad por amor y compasión. Pueden cuidar de alguien, pueden preocuparse por alguien más,
pueden expresar compasión de alguna manera para otro ser sintiente. Puede estar limitada, hay en distintos grados, pero esta es la naturaleza búdica emanando de ellos, ya mostrándose, diciendo estoy aquí. Y porque tenemos esta capacidad inherente de escuchar, y tenemos esta capacidad, y porque tenemos estas capacidades, estos poderes, podemos considerar que todos los seres sintientes, estas capacidades de los Budas ya están presentes en todos los seres. Las cualidades de los Budas aparecen en su potencial completo. Perdón. Estas cualidades en los Budas ya están perfectamente manifestadas, pero para nosotros no. Para nosotros todavía necesitan esfuerzo. Las cultivamos. Ya tenemos ahí las tenemos ahí en potencial, digamos, pero tenemos que cultivarlas. De esta manera, todos los eruditos consideran que los seres sintientes tienen naturaleza búdica y por eso pueden obtener el despertar. Este Dharmakaya es permeado de cognición, de luminosidad, perdón, ya está presente en todos los seres sintientes. Bueno, todos los académicos están de acuerdo con esto, pero acabamos de escuchar que no están de acuerdo en esta interpretación. No tienen la misma interpretación, digamos, acerca de lo que es de significado provisional y significado definitivo. Vamos a revisarlo. Decimos que todos los seres tienen la naturaleza búdica y por eso pueden obtener el despertar. Y estas enseñanzas, para los que consideran que la tercera colección de enseñanzas es definitiva, no tienen ninguna duda. Pero había un grupo de eruditos que decían que las enseñanzas de la naturaleza búdica eran de significado provisional, ¿no? Aquellos eruditos que dicen que estas enseñanzas de sabiduría y luminosidad no son finales. De todos modos están de acuerdo, estos eruditos están de acuerdo con estas afirmaciones de que la naturaleza búdica ya está presente en todos los seres sintientes. Ellos creen que esto es verdad, no lo niegan, pero piensan que es cierto hasta cierto punto, que es una enseñanza provisional. Dicen, sí, el Buda hizo estas afirmaciones para que los seres sintientes estuvieran inspirados, ¿no? Para que piensen que puedan obtener el despertar fácilmente, ¿no? Entonces, para crear para inspirar a los otros seres, es que el Buda enseñó esto. Pero en realidad, la naturaleza búdica no es nada distinto que de la vacuidad. Es otra manera de decir vacuidad, es otro sinónimo de vacuidad. Así que todas estas enseñanzas acerca de las cualidades que ya están presentes en la naturaleza búdica, estas son de significado provisional. Así que bueno, estas son distintas maneras de entender la naturaleza búdica. Laso ta semje rangshin de karire sirizana da do sem sirizana ngazo sheba derwa ha gogen lo chen sheji ngo dere di ta deshin nyingbo yimba khande jun du bore san deshin nyingbo ngo yo ba di do semje rangshin de taje do tang sona nya yo mare din cheba chesra la do re lag dogre de zawani na meba mejan namkha nangshin tongba tongjang daw da ani garasa gora namke medo nangshi kyune meba dendre re besan dendre mare ha koi nuba de yore salcha de korang yene yo kora sim nangshin da salcha de yo karwa jazang do na la sem machi de sim nangshin da we salwa songs badi ne de tagda lepto gor disik de ka parba na la yore ka thama na la yore 개동 까바르 개동바데 까바르베 도로와 개동바나라 요레 닝보 템베 도된조 나라 렙고 요레 제디다 삼중어데 제소나 냐메바당 고동천에 당다 렙소와 코랑 살자데 히비 뉴바데 요 가르와데 켐비 차들와 켐비 차데 요네 켐비기 연데 안 가르서 오르 제와당 뉴바데 요바데 코랑 모베 춘이레데 요레
디 ngotongba yinaya nangchala dene yung chogo yore. Dene yindu ane deshin yungba de simjin tamjala hila di rojo yobare, di yoba yindu ane ngazu lam bezun che, ane kawa cheba yina su mado su yinayang zoba jangju top mitu sakanda yung siga horamare, ngebardo topgore. Ta wana karasa wore xie mi xie hago tu mi da dhamma da khande du san ka khashen nang la yoba do ka khashen me bar dhamma da khande sung go gore lab du tsema ni shen je go gore don nam ju ji tsema sa gan je da ta nye ju ji tsema sa gan je ni yore ta don nam ju ji tsema de dong ni zo do be de lo go go ro dong ni ji chen be ye xie ji ma chi yun de nyam xie ye xie do de la nam da ma yi be don nam do je ye lo se gre 딜라 로 진당다 집에도는 제바 라소바당 텐데데니 가서 남정배도 남주 도저히 로스리래 대원에 줘달래 동자지 계좌 시행 거래 대신용 봉어랑으로 와 쇼탐지 내로 대신용 버래 동반니스도는 대신용 버지 동자로 와 고단 시스도는 대신용 버지 낭자로 와 디지 레브거래 다디 동니도 버지 로지려서 와 아니 군조도 버 로지 요래 군조도 로텔라 양 아니 마 가서 그래 내능 미튠바 마다 소동 삼아서 그래 내능 미튠비 로안라 그래 마다 소동 삼아야라 그래 내능 튠베 독베 로지 그래 딜라 남다 다스 삼아야라 그래 다 내능 미튠비 로데 간데서 나랑 조통해야 그래 뭐베 내술라 간데 여버데 통구여 말해 내술 대신이 뭐라셔래 동니래 나가서 통금에도 수 주바 통구도 자 주바 통구도 아니 나와 담제 치료를 여바지 송조구도 내술다 낭술니데 미튠바 통하데 아니 가르차래 딜아니 마다 소르종세마스 그래 아니 가서 그래 송전니난 게 로안라 그래 아니 가서 그래 내능 내술다 낭술 미튠바야 라고요래 다 내능 튠바데 가르세도 내술라 가래 임바든디 신고고요래 내술 엄마데 고단 예시진 하와래 낭차데라 라고요 동자네 그냥 주변 말에데 만주병고 다랑 고단 예시에서는 면도 천재 뉴스 용어는 항대고 요래 데데 낭술제 타르도로 와데 제마 제시는 항겐데라 아니 가르서 내술다 낭술니 툼바서 그래 딜라 남다 다스 참아서 그래 출낭시베로 라고 요래 다 디든 레시 작은데 소 수레세도 덴지 렘바숨 요변은 숨바디래 숨바지다 레시 데네지 나오고 요래 다 디데니 당고베 시과랑 라다 덴데 로지 차가 되게 여러 워낙 아주 남다 닥스 세마 요현지 강사 초이 마도 소르동 열로든서 통계 말해벨로나 미동과 가와가와 참마 쓰기래 쓰기래 과랑 랑낭지당 강사 현낭스는 나와니 요래 랑낭들라 고단 예시게 나와 코나래 현낭데 아니 가르서 그래 샘지 마다베 나와도 저래 쓰기래 대페 로주톤에 빼지셔나 아니 강바 가르서 그래 샤례 강바 보좀 저버지 나라 아니 장송지 냠바샤 대여바제 원생아든지 장송지 아니 대마이메 미지 니코네 니남나로 출네 되네 코페 지금 당가다 휴지여바 가는네 다 냠샤 원셰 유건 장송디 미니코조지 밀남나로 출나 여바되고 생그로와 과랑 장송 과랑에 나온 엄마디 강바디래 자야 강디래 이나 파울롤베 민디 출대여바디야 장송데 생그래 랑낭다 샤낭성가 되는 니유래 고랑 나온 엄마디 내낭 tum바래 좀 출랑 세바래 남다 다스 자마래 아니 샴바딘도 다 디도셔 차도로와 와 딘데 세마지 현재 샤소나 양 대신용 보지 랑신라 한 가능 감점 고소도 그래 디 림바숨바디네 샤단데라 그래라 샤상 딱고 림바숨바디래 고 잠금이 바로 뭐지 송다래 배줄다 매밤 송다 배바 주고 당 매밤 주송다
담당 배 돈담 차랑 아주 단도 소소지 갑라 돈담 딱지 단에 거무로 와 로를 진당 요래 진당 매 가서 람나양 거 진당 요래 이 돈담 주지기 세마 그래래 돈담 주지기 세마 Ahora veamos cómo los eruditos del tercer grupo explican la naturaleza búdica y por qué nos importa este tercer grupo de eruditos. Aquellos que consideran que la segunda y la tercera colección de enseñanzas budistas son de significado definitivo, sobre todo las de la naturaleza búdica. Bueno, porque eruditos como Mipam Rinpoche, ¿no? Y su discípulo Tokpatunku, ¿no? Pertenecen a la escuela Enigma y por eso en nuestra Shedra estudiamos mucho a estos maestros y nos interesa saber cómo Mipam explica la naturaleza búdica, ¿no? Tomando en cuenta aspectos de la segunda y la tercera puesta en movimiento de la rueda del Dharma y cómo los considera definitivos. Se dice que la naturaleza búdica es la verdadera naturaleza de nuestra mente. Cuando vemos la naturaleza de nuestra mente, todos los seres tienen esta capacidad cognitiva, esta claridad, tienen la capacidad de entender. Esta habilidad básica de concebir cosas ya es un signo de esta naturaleza cognoscente de nuestras mentes. Podemos examinar cosas, pero interesante, este es uno de los aspectos de nuestra mente, ser capaces, ¿no? Esta capacidad cognitiva. Pero cuando tratamos de encontrar la mente misma, cuando la buscamos, ¿no? Decimos, bueno, está esta claridad, esta luminosidad, la buscamos, ¿la encontramos? No es cierto, no la podemos encontrar, ¿no es cierto? No encontramos esto que llamamos mente. La buscamos y no hay nada que podamos señalar y decir, esto es la mente. No hay nada ahí. Pero esta nada también es la palabra errónea para referirnos a esto, porque nada significa nada en absoluto. ¿No? Tradicionalmente se utiliza el ejemplo de las flores que crecen en el espacio. Y estas no existen. No hay flores que crecen en el espacio. Estas no están ahí, ¿no? Y esto es como el nada en absoluto. Y el Buda dijo, bueno, la mente no es esta nada en absoluto. No hay nada que podamos encontrar, no hay nada que podamos señalar. Pero ¿quién no está encontrando algo? Todavía tenemos esta claridad de la mente, esta claridad natural, esta capacidad cognitiva que es capaz de entender esto, que no está encontrando a la mente. No hay nada ahí y sin embargo, algo es cognoscente. Es difícil de describir. Y hay una cita del Buda que dice, respecto a la mente, no hay mente. La naturaleza verdadera de la mente es la luminosidad. Y esta es una gran cita porque ya incorpora afirmaciones de la segunda y la tercera puesta en movimiento de la rueda del Dharma. Respecto a la mente, no hay mente. Muy bien, ahí tenemos a Prajnaparamita, la sabiduría. Esta afirmación se explica en todos los tratados de Prajnaparamita. También esta afirmación la encontramos en el Sutra del Corazón. Pero, sin embargo, la cita continúa y dice que la naturaleza de la mente es luminosidad. Así que tenemos estos dos aspectos, ¿no es cierto? No somos capaces de encontrar algo, no somos capaces de señalar su existencia inherente. Y esto nos muestra su aspecto vacuo. Pero el conocer esto, el entender esto, el darnos cuenta de esto, este es el aspecto de sabiduría de la mente. Y bueno, hablamos de sabiduría, pero en realidad se refiere a todas las cualidades del despertar, no solo la sabiduría, también el amor, la compasión,
esta capacidad de ayudar a los demás. Todas estas cualidades, tanto Mipan como Tokpatulco dicen que están ya presentes en la mente de los seres, inherentemente presentes en la mente de los seres. Así que la mente no solo es este espacio vacuo, pero ya está dotado de esta capacidad cognitiva, capacidad compasiva, etc. Así que es una unidad. ¿Unidad de qué? De vacuidad y cualidades. Y se dice que todos los seres sintientes ya la poseen porque tienen mente. Y tan pronto como tienen mente, tienen esta capacidad cognitiva y tienen este aspecto vacuo, ¿no? Este aspecto vacuo y las otras cualidades del despertar. Así que quien quiera que posea una mente puede obtener el despertar. ¿Por qué? Porque ya está ahí. La naturaleza búdica ya está ahí. Esta capacidad cognitiva y vacua de la mente es la naturaleza de la mente y es lo que nos permite que obtengamos el despertar. Es la semilla del despertar, ¿no? Ya hemos visto que es otra manera de describir a la naturaleza búdica, la semilla del despertar. Así que no existe realmente y sin embargo es luminosa. No tenemos que confundirnos con esto. Tal vez pensemos, bueno, ¿existe o no existe? De cierta manera está ahí, pero de otra manera no está ahí, ¿no? Y parece que estas afirmaciones son contradictorias, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, para entender realmente estas afirmaciones, para entender la naturaleza de la mente, la naturaleza búdica, si ésta existe o no, tenemos que ser capaces de distinguir entre dos tipos de cognición válida. ¿Y qué es la cognición válida? Es esta capacidad, se le llama pramana en sánscrito, esta capacidad de entender de la mente o de percibir también. Así que tenemos cognición válida última y relativa. La cognición válida última es esta cognición, sí, es cognición y es válida y esta examina la naturaleza última de los fenómenos. Solo se ocupa de cómo son las cosas a un nivel último. Es la mente que puede establecer la naturaleza última de los fenómenos. Y esta mente que se ocupa de la vacuidad. Cuando hablamos de vacuidad, de shunyata, de todo esto, estamos hablando desde la perspectiva de esta cognición válida última. Y podemos diferenciar, podemos distinguir incluso dentro de esta cognición, válida última, dos tipos, porque hay cognición válida última, que es cómo percibimos la vacuidad, hay categorizada y sin categorizar. Y la sin categorizar es la verdadera vacuidad. Es como el Buda percibe las cosas. No tiene ninguna categoría. Y esta es la cognición válida última sin categorizar. ¿Y qué hay de nosotros, los seres ordinarios? Nosotros todavía tenemos cierta habilidad de tener alguna cognición válida última, sí. No es igual a la cognición válida última de los Budas, pero cuando nosotros los seres sintientes analizamos la vacuidad, cuando describimos la vacuidad y hablamos de ella, todavía estamos utilizando conceptos, ¿no? Estamos utilizando lógica, estamos utilizando lenguaje, estamos utilizando nuestra razón. Y esto quiere decir que todavía hay cierto aferramiento. Y ya que hay aferramiento, a pesar de que hay aferramiento, todavía estamos describiendo lo último, ¿no? Así que hay una cognición válida última, pero es categorizada. Estamos hablando de este nivel último que tiene categorías, que todavía está involucrado con conceptos. Y esto es a lo que los seres sintientes tienen acceso, ¿no? Este tipo de cognición válida. Cuando meditan en la vacuidad, cuando estudiamos, cuando razonamos, todavía tenemos ciertos aferramientos. Y bueno, esto es lo que se refiere a la cognición válida última.
¿no? Y distinguimos entre la de los Budas y la de los seres sintientes. Pero, como dijimos, la vacuidad es solo uno de los aspectos. También hemos hablado de los calles, de los otros dos cuerpos y de las cualidades. ¿Qué hay de estos? Estos se establecen desde la perspectiva de la percepción o cognición válida relativa. ¿Ani está teniendo problemas técnicos? La cognición válida relativa, esta se ocupa de los fenómenos relativos. Y aquí igual podemos distinguir dos tipos de cognición válida relativa. Hablamos de la de los seres sintientes, los seres ordinarios, cómo nosotros percibimos el mundo, los fenómenos. Y este tipo de percepción o de cognición válida en realidad es bastante limitada, porque nosotros percibimos el mundo y no lo percibimos como las cosas existen, de hecho, ¿no? La manera en la que el mundo existe y la manera en la que nosotros lo percibimos no corresponden, digamos. Así que esta cognición válida relativa de los seres sintientes se le llama impura. ¿Por qué? Porque percibimos todos estos sonidos, vistas, olores, sabores, etc. Pero no es como las cosas son realmente. A este tipo de conexión válida, relativa, limitada, impura, se le llama también mente dualista, ¿no? Esta mente que se aferra a cosas, objetos externos. Se le llama la mente en la cual no, la percepción y la existencia no corresponden. Y así hablamos de la realidad. ¿Pero qué hay de los kayas, de las sabidurías? ¿Qué hay de ese tipo de relativo? Esto no puede pertenecer a la cognición válida última porque no son solo vacuidad, ¿no? Hemos hablado de que la cognición válida última solo se ocupa de la vacuidad. Entonces, ¿qué hay de los kayas y las sabidurías, las cualidades, etcétera? Bueno, de acuerdo a Mipam Rinpoche, estas son el objeto de percepción de la cognición válida relativa pura de los nobles, de los seres nobles, de los bodhisattvas en los bhumis. Es la percepción pura, perdón. Todavía es relativa, ¿no? Estos calles, estas sabidurías pertenecen al mundo de lo relativo. Sin embargo, no pertenecen a la percepción ordinaria y limitada de los seres sintientes. Porque los calles, las sabidurías y las cualidades, estas corresponden a cómo existen los fenómenos. No hay discrepancia alguna. Y es por eso que estos seres perciben a los kayas, las sabidurías, lo ven a través de esta percepción pura. Esta cognición válida relativa es la de los seres nobles, que está libre de confusión. La confusión ya se ha eliminado aquí. Aquí, así es como Mipam explica o establece, digamos, este fundamento de la naturaleza búdica. Y habla de las cualidades desde la perspectiva de esta cognición válida, relativa y pura. Habla cómo los seres ordinarios perciben de manera impura, ¿no? Y entonces distingue esta cognición válida relativa entre impura e impura. Y hay una historia. Ok, bueno, y hay una pregunta que dice, ¿y estos nobles perciben las cosas como son? ¿Pueden estos seres nobles también percibir las cosas como nosotros las vemos como seres ordinarios? ¿Es algo a lo cual tienen acceso los
bodhisattvas? Y la respuesta es que sí, que perciben ambas. Tienen esta visión pura de los calles y las sabidurías, pero también ven nuestras percepciones, nuestras proyecciones impuras. Tienen acceso a estas proyecciones impuras que tenemos nosotros. Hay una historia que ilustra esto. Imaginen y es una metáfora, de hecho. Hay un sabio que ha practicado mucha meditación y ha obtenido diferentes tipos de clarividencia. Puede leer las mentes de los seres, puede ver el futuro, etc. Y ahora es una persona santa. Y viene alguien a visitarla. Un ser ordinario con una percepción confinada. Y esta persona se duerme. Y tiene una pesadilla. Y percibe que alguien está sufriendo y sufre mucho, etc. Y este sabio percibe que él está viviendo en un palacio celestial y al mismo tiempo puede darse cuenta de que esta otra persona ordinaria está teniendo una pesadilla. Así que tiene acceso a su propia visión pura de sus palacios celestiales, por ejemplo. Y también puede darse cuenta de esta percepción que no existe verdaderamente de los seres sintientes. Así que tiene acceso, digamos, a su propia percepción y a la percepción de los demás. Y así es como se ejemplifica, ¿no? Esta visión pura, digamos. Y esta es la manera en la cual Mipam Rinpoche describe la naturaleza búdica. Nos ayuda a entender esta naturaleza búdica como la unidad de la vacuidad, de las enseñanzas de la vacuidad de la segunda puesta en movimiento de la rueda del Dharma y de sabiduría de la tercera puesta en movimiento de la rueda del Dharma sin oposición, sin contradicción. Ni ta dende je deshe nyingbo de samji shi la yene ne te yo bare. Ane ne ba de lam kombi kabla ane ngo de ngundu gyurba dang. Ane sangje be kabla tarang ngundu gyurba re se gyurwa. Ta di ngundu gyur yungdu ane tanda nga zo yo me yin min la so ba zemba yo. Di top jo ane tongal rabdare ma mangbo nyong de yo re. Tede kapsun zemba denza sama samji shi tene ma thal je meba chang ro yo re. Samji shi de penna nima nangshe. Ani dana nga rang zo je zemba dang tongal denzo de timba dang charba nangshen re de yo re. Ta long shok shombo je jab ne timba dang charba tor son na ani namko nima de so dangbo ne yoye kare de ko sal yungu do wa. O tenze je re sa. Ani di samji shi de ani ko takpa re, ko tenpa yo re, ko yene ne te yo re, ko kadunan gyura me ba re, ani o dende samji shi de la sungwa dan zimba la so ba shen gi ngobo den zo ja ni lur chu gi den zo tong ko re ma do samji korang de tong ba yin ko gu ma re s shegen de la da kunjen dolbo sang je karma ba rang jung do ja la so ba o ma shen dong ba nam ji do sung nang go yo re ina ko ka barba ji trojal to ni khele me je ba ra san de ne ma re ka barba shebe kapsa barba korang she dang zangma zangjang yo re ka tama shebe kapsa yang tama korang she dang yang zangma zangjang nangsha zo she du yang deshin nyingbo de takba temrup la soba tanya pechon dan yang sonda je yo re wa ta di sonda chik de re wa ta yang kasi ore che tangye shimbo losang chaba dang kunjen koram jimbo sonam senga la soba yang sonda chik la che rinpoche losang chaba zonka pa che rinpoche ane losang chaba dang ane kunjen koram jimbo sonam senga la soba yang kepa mambo che ji ane shedan de kare re se du ane deshe nyingbo ngo de deshe nyingbo sagan de korang ane kare sa gore
장든지 넘버에 되래 ngobe nesul dang tume keje ke mare dila lor shoge tong ko tong mare lor shoge tong ge resna yula madang lutub je be cheng de bala so ba da den na sik pejo tang tang yore de tegar ko la ya mare tanda karma barang jong do je la so ba cherang su sik tegar ko lang ge do de tegar ko la ya mai sa de kale kale ne mi khashe 도저 로타야 체드레스 셈지시 ngo마데 동니 데라 코랑 동바 닌고라 마도 바 콜학 콜레 ngo바 신이 동고서 그는 간데 연구레스 수 코랑 동바 니레 다 코랑 동바 닌고 그래 아니 셈지 네루 코랑 동바 닌고 그래 안 딜라 오마 아니 랑동바 선탄제 베주 당당 그래 다 덴데제니 대신 용보들라 저세 잡단지고네 리먼도 숨도 제 샤송아 또 매바로 문제 코랑 가르인 소는 랑동 바 인성 그래 이나 현동 켈린 난게 위해서 나 낭당데 된지 쉬운 바 어디들 인성 그래 근데 돌보 바당 랑중 도제 혼나 바지베 Y ahora, ¿cómo los eruditos del primer grupo del que hablamos interpretan la naturaleza búdica? Dijimos que para ellos solo la tercer puesta en movimiento de la rueda del Dharma, estas enseñanzas son de significado definitivo y todas las demás no son de significado definitivo, incluyendo las de la vacuidad. Y para nombrar algunos de estos eruditos, podríamos decir Dolpopa, el tercer Karmapa Ranjun Dorje también, y otros, describen a la naturaleza búdica como que ya está establecida, como que ya está completa, perfectamente despierta y permea a todos los seres desde el inicio. Y la única diferencia entre un ser sintiente y un Buda es que no se ha dado cuenta. Lo único que tenemos que hacer es hacer que se manifieste y una vez que se manifiesta está listo, ya nos despertamos. No hay nada que hacerle a la naturaleza búdica, nada que agregarle, nada que modificarle. Y el ejemplo que se da es el de un hijo. La naturaleza, como el sol, perdón. Entonces la naturaleza de la mente es como el sol, y el sol siempre está ahí, hay veces que no lo podemos ver, tal vez hay nubes, etc. Pero eso no significa que el sol ya esté ahí perfecto, ¿no? Si el viento se lleva las nubes, el sol se revela a sí mismo. El sol ya estaba ahí, no se fue a ningún lado, y solo ahora se ha manifestado. Y así es como es nuestra naturaleza búdica. Es permanente y de hecho utilizan esta palabra permanente. Dicen es inmutable, es completamente permanente, existe de manera primordial, ¿no? Y ese es el fundamento de nuestras mentes. Esta es la naturaleza verdadera de nuestras mentes. Es permanente. Ya está permeado de todas las cualidades del despertar y la única diferencia entre los budas y los seres sintientes es que los seres sintientes necesitan remover estos factores externos que están bloqueándola. Y estos factores necesitan irse. Una vez que se van, la naturaleza búdica se revela como siempre ha sido. Y porque se dice que hay algo distinto a la naturaleza de la mente que se necesita eliminar, dice, bueno, la naturaleza está vacía de estos factores, ¿no? Entonces la vacuidad de la mente es que está vacía de estos factores que la oscurecen. Y a esto se les conoce como los Shentongpa, como
Shen en tibetano significa otro y Tong es vacuidad, ¿no? Entonces es como la vacuidad de lo otro. Entonces la mente es vacua, sí, está vacía de estos agentes externos, de este otro. Están vacuas de otra cosa que no es ella misma. Por supuesto, ellos también aceptan las enseñanzas que pertenecen a la segunda categoría, las de la vacuidad. Pero también utilizan términos como permanente e inmutable. Y este es un lenguaje muy fuerte para describir, ¿no? La naturaleza de la mente, que algo existe verdaderamente y que algo es permanente. Así que bueno, este es como el primer grupo de eruditos describe la naturaleza búdica. Y tenemos el otro grupo, aquellos que piensan que solo las enseñanzas de la segunda categoría de la vacuidad son de significado definitivo, como Tsongkhapa, ¿no? Y algunos eruditos sakyas también. Dicen sí. Y todas estas enseñanzas acerca de las cualidades, hay muchos, incluso tratados de Nagarjuna, en los cuales habla de las cualidades del Dharmata, que tiene estas cualidades de luminosidad, sabiduría, etc. Pero no se tienen que tomar de manera literal. Tsongkhapa, Drampa, hablan de que Dalpopa, de que el tercer Karmapa dicen, ustedes lo tomaron demasiado literal, no deberían, porque en realidad solo se dieron estas enseñanzas para guiar a los seres, tienen un propósito, pero son simplemente, digamos, como pasos que se deben dar en el camino, pero no es lo último y no es lo que tenemos que tomar como si ya fuera un hecho. Porque lo único que está realmente ahí es la vacuidad. No hay nada que no sea vacuo. Y no hay nada que sea vacuo de sí mismo. No hay algo que esté vacuo de otras cosas, pero que no sea vacuo en sí mismo. No es algo que tenga una naturaleza establecida, pero esté vacuo de algo más. ¿Cómo no puede estar vacuo de algo más? ¿Cómo podría algo estar vacuo de otra cosa y no estar vacuo de sí mismo? Entonces estos hablan de esta vacuidad intrínseca, ¿no? Entonces en tibetano se les llama a ellos Rang Tongpas. Rang es a sí mismo, si Tong, como vimos, ¿no? Es vacuidad, ¿no? Entonces, vacuo de sí mismo. Y Mipam dice que no. Así es Mipam Rinpoche. Dice, sí, definitivamente la naturaleza búdica es vacuidad. La segunda puesta en movimiento de la rueda del Dharma es verdad y es definitiva, pero también las enseñanzas de la sabiduría de los Kayas también son definitivas. Eso dice Mipam. Y así es como él resuelve digamos, estatus de la naturaleza búdica. Dorna Uma Shendong Ba Tsu Deshe Nyongbo De Yene Yobare Lam Druba Nyamlen Chibi Kabzu Tagarang Odo Kyor Tagdo Yagdo Chimdrogo Yore Zobe Sanje Gobang Top Yonde Deshe Nyongbo Ngondo Kyorba Tar Chimbare Kande Se Deshe Nyongbo Ngo Yene Neba Yena Yang Tonglam Yishe Toba Dang Ngo Yeda Ge Sanje De Ngondo Kyorbare Sanje Ba Dang Lor Chada Ge Sanje Ngondo Kyorbare O Dende Je Sondang Yore kunye koramba la soba ji chue tam ji rangshin yene tongba nire de yore lam kapsun ya tong ni rang nyamnen che re tama chue go tongba ni rang la sanje go res do je son nang ro yore ta kunye mebam rimba che la sobe deshin nyingbo ji ngo yene nang dong song ju re chenzi nu sum je yuen yore la tongba ni yang re de yore 아니 바르도 냠즈 랑연도스나 다랑 살도 당거 요래 타망원도 요래용도 아니 나도 송주기 예시강을 내버려서
tene ta sik sumja chedan rawo dang sik pecho dang da tes mendawa yore ma do ta tonu ngoma la be chik norwa dang chik rikwa ngalwa dene yo mara kurang nang la re tene ngazo dana she tuyozo shara yo marwa ine oda dodo roje na dende je yinsa. En breve, lo que hemos dicho de los Shentongpas, aquellos que proponen la vacuidad de algo más, como Dalpopa y como el tercer Karmapa, ellos describen que la naturaleza búdica está primordialmente dotada de todas estas cualidades del despertar y simplemente nosotros atravesamos el sendero para revelar estas cualidades que ya han estado ahí siempre. Dicen que la mente que después la mente al despertar no es otra cosa que la manifestación de lo que siempre estuvo ahí. Y dicen que la única diferencia entre los budas y los seres sintientes es que los budas ya tienen dos purezas. Tienen la pureza primordial y también la pureza que es estar libres de estos velos, de estas manchas, digamos, temporales. Los seres sintientes no han obtenido este tipo de pureza, no han eliminado todavía estas manchas o estos oscurecimientos temporales. Y bueno, Gorangpa, Tsongkhapa y los demás dicen que, bueno, la naturaleza búdica es vacua, es vacua en sí misma. Cuando uno atraviesa el sendero, logra el Dharmakaya, que es la vacuidad en esencia. Y tiene vacuidad al principio y vacuidad al final. Y bueno, para mí, Pan Rinpoche, él dice que la naturaleza búdica es la unidad, es ambos. Ya está primordialmente dotada de todas las cualidades del despertar, como la sabiduría, el amor y la capacidad de ayudar. Y el sendero lo revela. Pero lo que se manifiesta es una unidad, la unidad de la apariencia y la vacuidad, la luminosidad y la vacuidad. Así que podemos ver que desde estas categorías de eruditos utilizan distintos lenguajes, utilizan diferente terminología, pero no es completamente distinta. Y es difícil decir, estos están completamente equivocados y esos están completamente en lo correcto. ¿No? Tienen diferentes maneras de frasear las cosas, pero por supuesto podríamos irnos a más detalle en el punto, pero desafortunadamente no tenemos el tiempo para entrar en detalle a cuál es la postura de cada uno de estos eruditos que hemos citado el día de hoy, ¿no? Y ver a profundidad cada una de sus interpretaciones. Lazo, ane tuje che ngazo ngowa nyamdo songro nang. Muchas gracias, dediquemos el mérito. Sonam de damje seba ni domne nye dana bamjen jenga naje balam juba sebe zole rowa rolwara jo Chanjo semjo rebo je ba de panam je de ba nyamba meba Gongne gongdo belwara jo. Lazo, no samana tu che shugi. Quiero darles las gracias a todos. Lazo, thank you. Muchas gracias, Kempola. El siguiente sábado, y el venerable Chokinima Rinpoche. Aunque los próximos 2 fines de semana va a ser el seminario con Chokinima Rinpoche y después de eso volveremos a nuestra programación regular de Gyulama.